sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las almas. Queremos danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, porque somos libres, porque somos libres, somos libres por tu sangre, libres somos, porque somos libres por tu sangre, libres somos. Hay libertad, y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, y hay sanidad, y hay sanidad en la casa de Dios, hay sanidad en la casa de Dios, hay sanidad, hay sanidad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, porque somos libres, porque somos libres por tu sangre, libres son, libres son, libres son, libres son, libres son, libres soy. Te exaltamos, Rey. Santo eres. Tienes mi corazón, tienes toda mi atención, tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tienes toda mi atención, tienes mi corazón, Jesús. Quiero arder por ti, Jesús, ahora y para siempre. Quiero arder por ti. Quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder por ti. Eres el más hermoso. Oh, 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 oh. Eres el más glorioso. Oh, 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 oh.
más hermoso. Eres el más glorioso. Eres el más hermoso. Eres el más glorioso. Quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pedí. Quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré. Quiero quedar en este lugar todos los días. Es el más hermoso. Es el más glorioso. Es el más hermoso. Es el más glorioso. Una cosa pediré. Quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré. Quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré. Quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré. Quiero quedar en ese lugar todos los días. Es el más hermoso. Es el más glorioso. Es el más hermoso. Es el más glorioso. Una cosa pediré. Quiero quedar en este
preparamos para la palabra. Orá ahí donde estás y decirle: Señor, quiero todo lo que tenés para mi vida en esta mañana. Dios los bendiga. Bueno, después de este hermoso tiempo que estamos compartiendo de adoración al Señor, de hermosos testimonios que hemos recibido de parte de los hermanos, realmente hoy en este primer domingo del año, para mí es una bendición grande poder estar compartiendo este tiempo, esta palabra con todos ustedes. Y realmente sí, como decían algunos hermanos, hemos pasado un año difícil, un año muy complicado, algunos con más, otros menos situaciones por las que hemos tenido que atravesar, pero como una hermana decía, ¿no? El Señor estuvo siempre presente a nuestro lado, el Señor nunca nos soltó de la mano, nunca nos abandonó, y sabemos que en este nuevo año que comienza también vamos a poner nuestras vidas y nuestras familias también en manos del Señor, ¿no? Y que vengan los momentos y los tiempos que puedan seguir viniendo, el Señor siempre nos va a sostener, siempre nos va a ayudar, nos va a tomar de su mano y nada nos va a pasar, porque estamos en las manos del mejor, de nuestro papá. Bueno, yo ahora quiero compartir una palabra con ustedes que está en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Y yo le puse por título Guerreros frente al enemigo. Y la palabra dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Acá vemos que Moisés cumplió con lo que Jehová había mandado, ¿no? Y le dijo a Josué que escogiera a esos varones
para que fueran a enfrentarse contra Amalek, ¿no? Y llegó un momento, como dice acá, que ellos salieron a la pelea, salieron a la batalla, pero Moisés subió, dice, a la cumbre del collado con Aarón y con Hur. En medio de esta situación, Moisés llegó un momento que se sintió cansado porque él llevaba la vara de Dios en una de sus manos, pero en un momento sintió cansancio y dice que Aarón y Hur tomaron una piedra y la pusieron en un costado para que él se pudiera sentar y comenzaron uno de un lado y otro del otro a levantar las manos cansadas de Moisés. Josué deshizo a Amalek, ¿no? Y fue derrotado. En este momento nosotros vemos que los amalecitas eran un pueblo muy violento que atacaba al pueblo de Dios. Amalek representa al enemigo, a Satanás, que es el opositor a Dios y a cada uno de nosotros. Satanás siempre se va a oponer y se opone a que nosotros avancemos en todos los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Satanás le molesta cuando nosotros oramos, le molesta cuando estamos reunidos, como en esta mañana que estamos alabando, adorando al Señor, escuchando su palabra. Le molesta cuando servimos a Dios, cuando salimos a predicar la palabra, cuando salimos a evangelizar. Siempre está molesto ante todo lo que nosotros hacemos para el Señor. Él siempre va a intentar frenarnos, ¿no? Siempre trae desgano, apatía, cansancio, dudas, temores. Nos va quitando las fuerzas. Pero nosotros sabemos que somos todos elegidos por Dios. El Señor nos eligió desde el vientre de nuestra madre, dice, con planes y con propósitos. Planes y propósitos que se van a cumplir en nuestras vidas, porque las promesas de Dios se cumplen en cada uno de nosotros. Esos planes se van a llegar a cumplir en el momento que el Señor sea su voluntad y en el tiempo del Señor, ¿no? Moisés acá dice que subió y tenía la vara de Dios en su mano. La vara de Dios representa el poder de Dios. Pero también en un momento Moisés sintió cansancio, en un momento se sintió agotado. Y en ese momento fue cuando Aarón y Hur lo ayudaron a sentarse en esa piedra, comenzaron a levantar sus manos y a darle nuevas fuerzas, ¿no? Nuestra mirada dice que siempre está puesta en Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Él es el que nos da a nosotros nuevas fuerzas cada día. Él es el que levanta nuestros brazos, nuestras manos cansadas. Pero también acá vemos que Moisés tenía un orden, ¿no es cierto? El orden que Dios había dado para vencer a Amalek. Y nosotros en nuestras vidas también tenemos que tener un orden, tenemos que tener planes, sueños, estrategias, pero siempre esos planes y esos sueños los tenemos que tener pidiendo la guía de Dios. Es lo que hizo Moisés. Nunca tenemos que hacer nada por nuestra cuenta, de acuerdo a nuestra voluntad, sino siempre poner todo en las manos del Señor y pedir la guía de Dios para avanzar en esos planes del Señor, ¿no? Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. Cada vez que avancemos tomados de su mano. Como hoy decían las hermanas acá adelante, ¿no? En ningún momento el Señor nos desampara. Si nosotros nos tomamos fuertemente de la mano de Dios, si nosotros avanzamos confiando en el Señor, si nuestra mirada está puesta en el Señor, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros soñemos, todos nuestros planes van a ser realizados por el Señor. Pero es Él el que nos va abriendo caminos. Es Él el que nos va tomando de la mano y nos va guiando hacia todo lo que tiene para cada uno de nosotros. Los gigantes en nuestras vidas siempre se van a levantar. En todo momento vamos a encontrar la oposición, ¿no? Esos gigantes que el enemigo, ¿no? Que muchas veces nos susurra al oído. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos hacer algo, que tenemos algún sueño, algún proyecto, y la voz del enemigo que nos susurra al oído, ¿no? Esto no lo vas a lograr, esto no lo vas a poder alcanzar, esto no es para vos, y va frenando esos planes, esos sueños que tenemos. Pero esto pasa ¿por qué? Porque nuestra mirada no está puesta en Cristo. Cuando nuestra mirada y nuestra fe están puestas en el Señor, ahí sí vamos a poder alcanzar todos esos sueños, porque el enemigo ya ha sido derrotado por Cristo.
El enemigo el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces decimos que Él no tiene ni arte ni parte en nuestras vidas. Cuando Moisés se sentía cansado, fueron Aarón y Hur, los que uno de un lado y otro de otro, como dice la palabra, levantaron sus manos cansadas. ¿Quién levanta nuestras manos cuando estamos cansados? Es el Señor. Pero también, hermanos, estamos todos nosotros, como iglesia, como cuerpo, como hermanos en Cristo, para que cada vez que cada uno de nosotros nos sintamos mal, nos sintamos agobiados, estemos pasando por alguna situación difícil, por algún problema, sepamos escuchar al hermano que está necesitando. Muchas veces simplemente escucharlo, porque a veces lo que la otra persona necesita es que se lo escuche. Oración, muchas veces nos piden oración. Tenemos que estar siempre dispuestos a orar por el hermano, a escucharlo, a prestarle atención y a levantar esas manos cansadas que muchas veces nos ha tocado a todos pasar. ¿Y quién de nosotros puede decir, yo no necesité a un hermano que me dé una palabra, yo no necesité a un hermano que esté orando por mí? Creo que todos hemos pasado por esas situaciones. Y lo importante es eso, que como cuerpo, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, estemos el uno para el otro, para levantarnos esas manos y esos brazos cansados, como hicieron Aarón y Hur, lo hicieron con Moisés. A veces nuestras fuerzas se agotan, llega un momento en que realmente no superan los problemas, ¿no? Nos superan el decir cómo hago, cómo sigo, cómo avanzo en esto, ¿no? Pero el Señor nos dio las armas. Las armas que nosotros tenemos no son de este mundo, dice la palabra. Las armas frente al enemigo vienen de parte de Dios. Él nos dio las armas para pelear, Él nos dio las armas para luchar frente a todos los ataques del enemigo, porque esa es la única manera que vamos a poder alcanzar la victoria, que vamos a poder llegar hacia esa meta que es el plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Las armas también que nos dio el Señor son la oración, el tener ese tiempo de intimidad con Dios, ese tiempo en que muchas veces tenemos que ir a un lugar solo, tranquilo, doblar rodilla frente al Señor, derramar lágrimas si tenemos que derramarlas, porque dice que el Señor llora con nosotros, ríe con nosotros, se goza con nosotros. Él está siempre a nuestro lado. Entonces lo importante es ese momento de intimidad con el Señor, ese momento en que, aunque Él ya sabe todo por lo que estamos pasando, muchas veces decimos, no necesito contarle al Señor, si ella me conoce, ya sabe lo que hay en mi corazón, sí, lo necesitamos, porque el Señor es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y es un Dios que nos ama tanto que quiere que vayamos a su presencia cada vez que estemos necesitando, o también para agradecerle, porque también es importante no solo pedir, sino agradecer, como decían hoy las hermanas, por todo lo que el Señor nos da cada día. Entonces la oración, la intimidad con Dios es muy importante. Leer la palabra, porque en la palabra de Dios están todas las promesas que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Y como Él no es hombre para mentir, el Señor cumple con cada una de sus promesas, a su tiempo, a su manera, pero el Señor cumple con cada una de sus promesas para nuestras vidas. Y por sobre todo la fe que tenemos que tener en que el Señor está siempre a nuestro lado y como decía recién, Él va a cumplir con todo lo que tiene ya preparado para nosotros. Y por sobre todas las cosas, tener al Señor como el centro de nuestra vida. Que el Señor sea lo más importante y lo primero en nuestra vida. Que Él ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Lo demás, como dice la palabra, lo vamos a recibir por añadidura. Pero lo más importante es que el Señor sea el centro y lo primero y lo principal en nuestra vida. La fe mueve la mano de Dios. Y yo en esta mañana, hermanos, los quiero invitar para que el Señor realmente sea el centro de nuestras vidas. Yo los quiero invitar a que hagamos una oración juntos en esta mañana, justamente para recibirlo al Señor en nuestro corazón, para entregarle nuestra vida al Señor, consagrar nuestra vida al Señor. Y es una oración que la podemos hacer en el silencio, nosotros y el Señor nada más, porque Él conoce nuestro corazón y en el silencio nuestro el Señor nos está escuchando. Entonces yo en esta mañana los invito que cerremos nuestros ojos y en la intimidad con el Señor repitamos esta oración. Señor, en esta mañana te doy toda la gloria,
toda la honra, toda la alabanza. Te pido perdón por todos mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de los cielos. Amén. El Señor vive en cada uno de nosotros. Solo nos queda buscarlo. Busquemos su presencia cada día. Pidámosle, clamemos, agradezcamos. Pero por sobre todas las cosas, les repito, hermanos, que Él sea lo primero en nuestras vidas, lo más importante. Las batallas que nos toca pasar todos los días, porque ¿quién de nosotros puede decir que no tenemos que pasar por momentos difíciles, que tenemos que batallar? Todos, sea en la familia, en la economía, en la salud, en cualquier área de nuestra vida siempre nos toca batallar. Pero las batallas las ganamos en Cristo. Las batallas se ganan en el Señor. Las armas no son de este mundo. Las armas para ganar las batallas vienen de parte de Dios. No las busquemos en cada uno de nosotros, porque si queremos pelear por nuestras propias fuerzas, siempre vamos a perder, porque el enemigo también es muy astuto y se va a querer levantar siempre. Pero cuando nosotros peleamos con las armas de Cristo, ahí vamos a obtener la victoria en cada una de las situaciones por las que no toque atravesar. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso es que tenemos que tomarnos tan fuertemente de la palabra de Dios, creer en sus promesas, creerle al Señor. Y cada vez que pidamos algo porque necesitemos algo, vamos a la palabra, vamos a las promesas de Dios y el Señor va a responder cada una de nuestras oraciones. Moisés, después de todo esto que Amalek fue derrotado, Moisés terminó, dice, con los brazos levantados y Amalek fue derrotado. Moisés edificó un altar y ese altar, como dice la palabra, lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. El Señor es nuestra bandera de victoria. Con Él vamos a obtener la victoria siempre, pero tenemos que caminar tomados de su mano. Él va a ir abriendo los caminos. Él nos va a ir mostrando cuál es el camino por el cual tenemos que transitar para llegar a esa meta, a esa victoria que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Los planes de Dios se van a cumplir siempre en nuestra vida. Quizás somos muy apurados, quizás nos desesperamos porque las cosas las queremos ya, en este momento, a nuestra manera, con nuestras fuerzas. Y ahí es donde realmente fracasamos. Pero puesto todo en las manos del Señor, hermanos, vamos a obtener la victoria. Ante el enemigo levantamos esa bandera, pero por sobre todo, honremos a Dios en todo momento. Consagremos nuestra vida al Señor. Como decía recién, que Él sea el centro de nuestra vida. Consagremos nuestra vida, nuestras familias, nuestro trabajo, la economía, los ministerios, que todo esté consagrado al Señor. Y algo muy importante, hermanos, que sepamos amar. Que sepamos amarnos los unos a los otros, como el Señor nos ha amado. El Señor dio su vida por cada uno de nosotros. El amor más grande fue el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. El Señor nos ama. Entonces es importante que entre todos nosotros, en la congregación, en la familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, sepamos amarnos. Y amar en la palabra general que significa, ¿no? Ayudar al que lo necesita, escuchar al que lo necesita, tender una mano, dar una palabra. La palabra amar es muy, muy grande y muy importante. Pero hay otra palabra también que es muy importante y es la palabra perdonar. Tenemos que aprender a perdonarnos, aprender a perdonar. El Señor, como les dije recién, dio la vida por cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Y el Señor nos perdona cada día que nos equivocamos, cada día que cometemos una falta, el Señor está dispuesto, nosotros pedimos perdón y el Señor está dispuesto a perdonarnos. Entonces tenemos que aprender a perdonarnos también entre todos. Muchas veces es difícil porque hay situaciones que nos duelen, hay situaciones en las que quizás nos han lastimado mucho y es muy difícil soltar el perdón. Pero si el Señor nos perdona cada día
¿quiénes somos nosotros para no aprender a perdonar a los demás? Pedir perdón y perdonar son dos cosas muy importantes también para nuestra vida. Si nosotros activamos nuestra fe y ponemos en práctica todo lo que el Señor nos está pidiendo, vamos a ver que de esa manera se van a abrir los cielos y se van a derramar bendiciones hasta que sobre y abunden, como dice la palabra, sobre cada uno de nosotros y por consecuencia sobre nuestras familias y allegados. En Éxodo, para terminar, hermanos, cerrar, en Éxodo capítulo 15, versículo 3, podemos declarar todos juntos que Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Hermanos, esta es la palabra que les quería dejar y espero que haya sido, como lo fue primero para mi vida, que lo haya sido de bendición también para cada uno de ustedes. Nuestra mirada en Cristo, nuestra fe en el Señor, y vamos a alcanzar la victoria y vamos a lograr todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Jehová Nisi, Él es nuestra bandera de victoria. Dice la Biblia así, ¿puede decirlo conmigo? Jehová Nisi, Él es nuestra bandera de victoria. Todavía no sale, vamos. Jehová Nisi, Él es nuestra bandera de victoria. ¿Querés darle un aplauso al Rey? Claro. Aleluya. Sí, Señor. Es que como decía Cristina, para el pueblo de Israel fue la batalla y Dios le dio la victoria. Para vos y para mí, el Señor murió, resucitó, Él es nuestra victoria. Decirle al que está cerquita tuyo, Él es nuestra victoria. Dios es nuestra bandera de victoria. Hemos atravesado un 2020 con crisis, con encierro, con un montón de situaciones que no esperábamos vivir. Y Dios las permitió. Y algunos se deprimieron, hablo de nuestra sociedad, otros se entristecieron, otros tuvieron que visitar al psicólogo y al psiquiatra. Pero la Biblia dice que Él es nuestra bandera de victoria. Así que, ¿qué te parece si te pones de pie y le cantamos al Rey? Hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria. Decirle al que está cerca, hay victoria. Hay victoria. Así que el 2019, el 2020 se han ido, quedaron atrás. Vamos por el 21 porque hay victoria. Sí, Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús.
estamos despidiendo, pero quiero decirte que Dios tiene cosas grandes para vos. Decirle al que está cerquita, Dios tiene tremendas cosas para tu vida.